Amigas, estamos aquí de regreso en el tema central. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia en la Biblia. Se menciona, hay situaciones de violencia involucradas en la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Está relacionado también o ya lo mencionaba la Biblia desde hace muchos años? Vamos a resolver estas inquietudes y estas preguntas en el tema de hoy. Y está con nosotros, acompañándonos en esta mañana, quien viene en representación de la Red por una Familia Sin Violencia, quien es licenciada en Ciencias Bíblicas. Ella es Magíster Marisol Ale Díaz, quien esta mañana nos está acompañando para dialogar de este tema. ¿Cómo estás, Marisol? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Evelyn. Buenos días también y un gusto estar aquí, ¿no?, en este espacio. Como ya lo mencionaste, en representación de la Red por una Familia Sin Violencia, de la cual Proceso Kairos Perú, que es la institución que yo trabajo, es parte de esta red, ¿no? Y con mucho gusto, claro, de poder compartir sobre este tema tan pertinente para ahora, ¿no? Y vemos que en nuestra sociedad las familias están siendo bombardeadas por la violencia, vemos mujeres que están siendo violentadas. Ahora, la Biblia, hay ejemplos, hay modelos de violencia que quizás de repente no sabemos. Claro, yo quisiera, a partir de esa interrogante, más bien contarles la historia de una familia. Una familia que viene más o menos de la segunda mitad del siglo VIII. Y es una familia con un papá, una mamá y 3 hijos. Estos 2 varoncitos y una niñita. Entonces, estamos hablando de un contexto en el Israel del siglo VIII, donde esta familia se encuentra en estas condiciones. Es un país donde hay prosperidad, donde hay recursos económicos, donde hay, digamos, intercambios comerciales, hay, vamos a decir, los TLCs de la época, ¿sí? Pero también hay muchos de estos esfuerzos de juntarse la gente con recursos, hacer unas grandes comidas. Vamos a decir que sería más o menos como los que ahora hace Gastón Acurio, ¿verdad? Esos misturas de la época, ¿no? Entonces había mucha riqueza, pero a la misma vez también había desigualdades. Y estamos hablando de la familia de Oseas, Oseas y Gomer, que tuvieron 2 hijos y una hija. Las situaciones de violencia que viven en esta época, el mismo texto lo dice. Yo tengo acá una versión, ¿sí?, de la Biblia, que dice así, cuando Dios llama o habla al profeta Oseas y le dice: ve y cásate con una mujer prostituta y ten hijos con ellas. Y le dice: porque los israelitas, dice, me abandonaron y se han prostituido. Entonces la referencia simbólica de esta familia está relacionada a la sociedad en la que están. Entonces tenemos una sociedad prostituida, dice Oseas. Y esta sociedad prostituida, ¿en qué se pone en evidencia esas situaciones de prostitución? Si nosotros leyéramos todo el libro de Oseas, nos diéramos cuenta que tuercen el derecho, que hay corrupción, que hay soborno, que hay estas elucubraciones, estas maquinaciones para que el juicio del pobre caiga, digamos, sin ningún juicio favorable, por más que tenga la razón, porque el que tiene dinero es el que gana el juicio. Entonces ahí hay situaciones de violencia básicamente en la sociedad, y por eso me gustaría compartir la historia de esta familia, porque una de las cosas que yo quisiera compartirte, Evelyn, y compartir también al público que ahora nos ve, es que la familia es la célula de la sociedad y por lo tanto ella misma colabora en las situaciones de violencia en la sociedad y la sociedad influye en la familia. Entonces por allí, ¿no?, ver el tema de violencia que pasa, digamos, no solamente de ese ámbito privado de familia, sino que traspasa estos aspectos ya más generales, más de la sociedad, ¿no? Ahora, así como este pasaje, también hay otros ejemplos en la que podemos nosotros decir, bueno, lo que estamos pasando entonces ya sucedió antes y podemos prevenir en todo caso, ¿no? Así es. Interesante, mira esta interrogante, porque la violencia no es algo nuevo, no es algo de la modernidad. La violencia son maneras de enfrentar las situaciones de vida, son conductas que el ser humano
¿verdad?, tiene frente a otro ser humano. Estamos hablando del principio bíblico de que, por ejemplo, en el caso de Oseas, es que no hay amor al prójimo. Entonces ya si ese principio bíblico se rompe, entonces definitivamente la violencia va a reinar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, el caso de la familia, cuando un ser humano, sea este hombre, mujer o niño, porque ahora vemos la violencia se ha atravesado todas las edades, ¿sí? Sucede la violencia porque ve al otro como no prójimo, es decir, como un objeto, como algo que... O como un rival en todo caso también, ¿no? Claro, claro, quizás porque como sociedad no hemos aprendido a dialogar. Cuando el otro tiene una idea diferente, entonces me pongo como en alerta, pero para atacar, no para dialogar, ¿no? Es importante lo que usted nos está diciendo. Ahora, esto también vemos dentro del hogar, que el padre está en contra de la madre, la madre en contra del padre, y como consecuencia también está en contra de los hijos. Entonces, como usted decía, cuando nosotros violentamos este primer principio que Dios nos dice de que ama a tu prójimo como a ti mismo, definitivamente pues es ahí cuando ya sucede la violencia. Así y hay mucha es. gente que tiene concepto de violencia con agresión nada más. Así Ahora, es. la violencia también, como usted decía, en el caso de Oseas, también está relacionado al no ser, a que no hay igualdad, ¿no? A Así que no hay es. el respeto. Así es. Y mira, en el texto de Oseas, para quienes también nos están viendo y pueden agarrar su Biblia y ver, evidenciar ahí en el Analizar, propio exacto. texto cuáles son esos 3 criterios que Oseas, o este primer capítulo de Oseas del verso 1 hasta el verso 9 nos muestra, esos 3 criterios de violencia que se reproduce en la sociedad, pero que a la misma vez puede estar muy presente en la familia. El primer criterio es el nombre del primer hijo, Yezreel. ¿Qué significa Yezreel? Para la época del siglo VIII, Yezreel es el lugar donde habita, donde está, digamos, la casa del gobernante. El gobernante de aquella época, a la cual hace referencia, o sea, es Jehú, que por la historia bíblica ya sabemos que Jehú fue el que ejecutó la muerte de la dinastía de Acab y también de Jezabel. Pero miren que el texto bíblico dice, ponle a tu hijo Yezreel. El rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Yezreel, por lo tanto, en este mismo valle derrotaré a su ejército. Por eso, a tu hijo le pondrás por nombre Yezreel. Entonces, Yezreel representa el lugar de sangre, de violencia. Es el lugar donde se derrama sangre, donde la vida no tiene ningún valor. Es ese lugar en el que representa que el otro, que en este caso Jehú, al asesinar a la dinastía de Acab y de Jezabel, por más que estas personas, miren, hayan sido personas negativas, y nosotros lo sabemos por el testimonio bíblico, no se justifica la muerte, el asesinato. Entonces el primer criterio es esa violencia física, que hoy en día esa violencia física puede incluso llevar hasta la muerte del otro, ese derramamiento de sangre del otro, ¿no? Entonces, y muchas veces sin llegar a la muerte hemos visto casos, fotos de familias, de mujeres, en las que por el golpe muchas veces son sangradas, son lastimadas, ¿no? Entonces hay violencia física. O sea, la primera cosa que llama la atención Dios a esta familia de Oseas es cómo enfrentar como familia esta sociedad, pero desde la violencia física. O sea, ahí hay una primera llamada de alerta, ¿no? Hay los otros nombres de los hijos, tú me indicarás para poder abordarlo, también representan otra forma de violencia que, claro, lo quiero también compartir. Por supuesto, definitivamente queremos invitar a todas las mujeres que si tienes alguna pregunta, llámanos. Si tú estás sufriendo violencia, entonces yo creo que la pregunta sería, ¿qué hago frente a esto, verdad? Tengo que soportar, porque la Biblia dice, tengo que soportar a mi esposo, tengo que sujetarme a mi esposo, o sea, tengo que soportar esto, y muchas veces lo relacionan, ¿no? La sujeción con el aguantar o el soportar los golpes o los maltratos, y cuando esto es antibíblico, definitivamente. Ahora, en la Biblia estamos viendo el primer tipo de violencia, que es la agresión, que son los golpes, y como consecuencia de ello también puede ser la muerte, ¿verdad? El derramamiento de sangre, como bien lo decías. Quisiéramos que puedas mencionar el segundo tipo de violencia, ¿verdad? Mientras que nos indican aquí, si vamos a una pausa para regresar y seguir continuando con ese tema, el segundo tipo de violencia. Desde el libro de Oseas tenemos esta violencia que, digamos,
es en representación de la niña que tiene Oseas, que el nombre de ella es Loruama. Loruama significa sin compasión, incompadecida. Incompadecida en el contexto israelita, es decir, por el texto de Oseas que está representando la familia a esta sociedad, es que estamos hablando de una sociedad sin compasión, una sociedad en la cual se le ha anulado todas las formas de ser sensible al otro, a la otra. Es aquella violencia que se ha logrado castrar, cortar, prácticamente extirpar toda sensibilidad hacia el otro. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una violencia, vamos a decir psicológica, emocional, ¿no? Que hace que las personas sean indiferentes al dolor del otro, entonces, de la otra. Otro tipo de violencia, Así ¿no? es. Que de repente también puede estar presente en nuestro hogar, ¿no? Porque he escuchado recientemente el caso de una hija que aun cuando ve a su madre enferma no la atiende. Entonces vemos de que ahí hay también un origen en el corazón de esta niña para que actúe de esta manera, ¿verdad? Y entonces ese es un tipo de violencia, como usted lo está mencionando. Así es. ¿Y cuándo el ser humano llega a ser insensible al otro? ¿Cuándo un ser humano llega a ser, a no tener ese elemento de, exacto, ¿no? ¿Cómo se origina en todo caso? Exacto, ¿no? Mire, la violencia se aprende. Okay. Evelyn, la violencia se aprende y se aprende en todas las etapas de la vida, no solamente en la niñez, se aprende en todas las etapas. Hay como niveles de violencia. Un niño, por ejemplo, no podríamos pensar de que a una corta edad pueda tener una violencia más elaborada, es decir, porque se da cuenta de las cosas, pero sí hay como ciertos elementos agresivos. Yo, por ejemplo, veo a un niño, ¿no?, que es capaz de arrancar una planta o es capaz de patear a un animal. Eso ya son signos de que hay algo que trabajar en términos de moldear esos sentimientos, esas actitudes, esas conductas que van lamentablemente a terminar en situaciones de violencia. Okay, importante, como decía usted, entonces la violencia se aprende, digamos, o se enseña, ¿no? Entonces, igual, claro, si es aprendida, claro, es porque hay un modelo, hay un modelo, exacto, claro, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Nuestras actitudes como padres, ¿verdad?, van a enseñar a nuestros hijos cómo serán ellos también, ¿no? Y como usted decía, en todas las etapas. Así es. No digan que, bueno, porque ya es grande, de repente está imitando al padre, no, pero eso lo aprendió desde pequeño, ¿no? Desde chiquito. Es importante lo que usted decía. El tercer tipo de violencia. El tercer tipo de violencia es más bien una violencia que traspasa las esferas privadas de la familia. El tercer nombre o el tercer hijo que tiene Oseas se llama Lo Amí, que significa no pueblo mío. Es decir, en condiciones de un Israel que se prostituye, es decir, que tiene conductas violentas y de todas estas condiciones que ya hemos hablado de las anteriores, ¿sí? Lo Amí tiene la connotación de un pueblo que no quiere ser pueblo. ¿A qué me refiero? Para que un pueblo sea pueblo, tiene que tener normas de convivencia, normas que les permitan relacionarse los unos con los otros. Pero cuando uno no quiere ser pueblo, es decir, no quieres tú cohabitar con otro, tú simplemente haces caso omiso de las reglas. Tú simplemente haces caso omiso de aquello que te permite, digamos, convivir, que tú puedas estar bien, pero que la otra persona que también vive junto a ti o cerca de ti, también tenga condiciones, digamos, aceptables, ¿no? Aceptables, ¿sí? Entonces, esa forma de violencia es una forma ya institucionalizada. Es una forma de violencia que ya atravesó las esferas individuales y se han hecho colectivas. Es decir, cada uno hace lo que mejor le parece. Ahora, eso también puede estar presente en el hogar, porque cuando vemos a hijos, cuando no quieren sujetarse o no quieren obedecer las reglas establecidas por los padres, entonces quiere decir que se está viviendo en el hogar este tipo de violencia. Así es. Hay como falta de disciplina. No estamos hablando castigos, es decir, la disciplina es muy distinta a utilizar mecanismos para castigar. La disciplina tiene que ver con actitud, es decir,
qué yo puedo hacer, en qué tiempo lo puedo hacer, y ir también en aumento. Muchas veces los padres a veces son muy exigentes con algunas cosas y no miden los niveles de habilidades y capacidades que los niños pueden tener para hacer en cierta etapa ciertas cosas, ¿no? Entonces eso tendríamos que también considerarlo. Ahora, luego de la pausa vamos a seguir dialogando de este tema, porque queremos, así como la Biblia nos menciona ese tipo o este ejemplo de familia que estaba viviendo una violencia en su entorno también, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué hacer para prevenir y para que esto no suceda, tanto en nuestros hogares como también en nuestra sociedad. Regresamos luego de esta pausa.